Las 10 historias más tristes de la Biblia. En este video, exploraremos las 10 historias más tristes que han dejado una huella en la historia y el corazón humano. Desde momentos de pérdida hasta desafíos de fe inquebrantable, estas narrativas nos invitan a reflexionar sobre la esperanza y la fortaleza en medio de la adversidad. Número 10. La expulsión de Adán y Eva del Edén. La historia de la expulsión de Adán y Eva del Edén es uno de los relatos más icónicos y poderosos en la Biblia. Este pasaje, que se encuentra en el libro del Génesis, capítulos 2 y 3, marca el comienzo de la experiencia humana fuera de la armonía original con Dios y la creación. La tristeza y la pérdida inherentes a esta historia resuenan a lo largo de la narrativa bíblica y continúan siendo relevantes en la reflexión sobre la naturaleza humana y la relación con lo divino. En el Edén, Adán y Eva disfrutaban de una existencia sin preocupaciones, en un jardín paradisíaco donde experimentaban una conexión íntima con Dios y vivían en paz con la naturaleza. Sin embargo, su desobediencia al mandato divino de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal cambió drásticamente su destino. Consumieron el fruto prohibido, lo que resultó en la pérdida de su inocencia y en el despertar del conocimiento del bien y del mal. La tristeza en esta historia proviene de varias fuentes. En primer lugar, Adán y Eva experimentaron la vergüenza y la culpa por primera vez, sintiendo que necesitaban ocultarse de Dios debido a su desnudez y pecado. Además, su desobediencia tuvo consecuencias no solo para ellos, sino también para toda la humanidad y la creación en sí. Fueron expulsados del Edén, perdiendo su acceso al árbol de la vida y enfrentando la dura realidad del trabajo arduo y el sufrimiento en un mundo afectado por el pecado. Número 9. La historia de Caín y Abel. La historia de Caín y Abel, narrada en el libro del Génesis en la Biblia, es una de las historias más emblemáticas y tristes que destaca la rivalidad destructiva entre hermanos y las consecuencias trágicas de los celos y la envidia. Este relato arroja luz sobre las debilidades humanas y las difíciles decisiones que pueden tomar las personas cuando enfrentan emociones intensas y conflictos internos. Caín y Abel eran hijos de Adán y Eva, pero sus personalidades y elecciones tomaron rumbos muy distintos. Abel era un pastor de ovejas, mientras que Caín trabajaba en la tierra. Ambos ofrecieron sacrificios a Dios. Abel presentó un sacrificio de sus mejores corderos, mientras que Caín ofreció los frutos de la tierra. Dios aceptó el sacrificio de Abel, pero no el de Caín, lo que generó resentimiento y celos en Caín hacia su hermano. El punto crucial de la historia llega cuando Dios advierte a Caín que puede dominar sus sentimientos negativos y hacer lo correcto. Sin embargo, en lugar de seguir este consejo, Caín se deja consumir por la envidia y la ira. Esto culmina en un acto de violencia trágico. Caín invita a Abel al campo y lo mata. Este acto no solo es un ejemplo del primer homicidio en la Biblia, sino que también representa el colapso de la relación fraterna y la ruptura de la conexión humana. Dios castiga a Caín por su crimen, desterrándolo y marcándolo para que no sea asesinado por otros. Caín lamenta su castigo y su aislamiento, evidenciando el remordimiento y la tristeza que experimenta a pesar de su acto violento. La historia de Caín y Abel nos enseña sobre las graves consecuencias de la envidia y la ira descontrolada, y cómo estas emociones pueden llevar a acciones terribles que causan un profundo sufrimiento. Número 8. El diluvio universal. El relato del diluvio universal es una de las historias más icónicas y evocadoras en la Biblia, que ha dejado una marca indeleble en la conciencia colectiva de muchas culturas y religiones. Presente en el libro del Génesis, este relato narra la devastadora inundación que cubrió la tierra en respuesta a la creciente maldad y corrupción de la humanidad. En el relato, Noé, un hombre justo y obediente a Dios, es instruido para construir un arca que albergaría a su familia y a una pareja de cada especie animal, preservando así la diversidad de la creación de Dios. Esta orden divina parecía absurda en ese momento, pero la obediencia de Noé y su familia demostraron ser cruciales para la supervivencia de la vida en la tierra. La historia del diluvio universal plantea preguntas profundas sobre la justicia divina, la responsabilidad humana y la esperanza en medio de la adversidad. Se nos presenta un retrato vívido de la condición humana, con su capacidad tanto para el bien como para el mal.
La creciente depravación de la sociedad en la narrativa simboliza el alejamiento de la humanidad de su conexión con lo divino y su inclinación hacia el egoísmo y la corrupción. El diluvio también representa una oportunidad para la renovación y el reinicio. Después de que las aguas retroceden, Dios establece un pacto con Noé y sus descendientes, simbolizado por el arco iris, prometiendo no destruir la tierra nuevamente de esta manera. Esta promesa de Dios encierra un mensaje de esperanza y la posibilidad de un nuevo comienzo para la humanidad. Número 7. El sacrificio de Isaac. El sacrificio de Isaac es un relato bíblico que suscita profundas reflexiones sobre la fe, la obediencia y la naturaleza de las pruebas divinas. Este conmovedor episodio se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 22, y presenta un desafío ético y espiritual que ha dejado una marca indeleble en la historia religiosa y moral. En esta historia, Abraham es probado por Dios cuando se le ordena sacrificar a su único hijo Isaac como ofrenda. A primera vista, esta solicitud parece contradictoria con la compasión y amor divinos que se espera de Dios. Sin embargo, el relato revela el compromiso inquebrantable de Abraham con su fe y su voluntad de obedecer a Dios incluso en circunstancias extremadamente dolorosas. La narrativa pone de manifiesto la tensión interna de Abraham. Él amaba profundamente a Isaac, quien representaba la promesa de Dios de hacer de Abraham una gran nación. Aún así, se dispuso a obedecer la voluntad de Dios, creyendo que Dios podría proveer una solución, incluso si eso desafiaba toda lógica humana. La trama alcanza su punto culminante en el monte Moria, donde Abraham está a punto de consumar el sacrificio. En ese momento crítico, un ángel interviene y detiene a Abraham, revelando que su fe y obediencia inquebrantables habían sido probadas y aprobadas por Dios. Se proporciona un carnero como ofrenda en lugar de Isaac, simbolizando la provisión divina y el valor de la vida. Número 6. La historia de Jeremías. Encuentra en el Antiguo Testamento de la Biblia. Jeremías fue un profeta valiente que vivió en un período tumultuoso de la historia de Israel, aproximadamente en el siglo 7 a.C. Su historia es una mezcla de advertencias, rechazo, persecución y la lucha constante por transmitir un mensaje divino a un pueblo obstinado. Jeremías fue llamado por Dios desde una edad temprana para ser profeta, pero su misión no fue fácil. A lo largo de su vida, enfrentó una resistencia feroz por parte de la gente y las autoridades de su tiempo. Su mensaje principal era una advertencia sobre el inminente juicio y castigo divino que caería sobre Jerusalén y Judá si no se arrepentían de sus pecados y regresaban a Dios. Sin embargo, su mensaje no fue bien recibido. En lugar de ser escuchado, fue ridiculizado, despreciado y a menudo ignorado. La vida de Jeremías estuvo marcada por la soledad y el sufrimiento. Fue apodado el profeta llorón, debido a la carga emocional que llevó mientras veía a su pueblo rechazar sus advertencias. En su libro bíblico, el libro de Jeremías, se encuentran expresiones de dolor profundo y confusión. En medio de su sufrimiento, también expresó su enojo y frustración hacia Dios por la difícil tarea que le había sido encomendada. A pesar de la dura situación, Jeremías siguió siendo fiel a su llamado. Continuó predicando y profetizando incluso cuando su mensaje caía en oídos sordos. A lo largo de su ministerio, experimentó persecución, fue arrestado, encarcelado y sufrió maltrato. Pero su compromiso con Dios y su deber nunca flaquearon. Número 5. La destrucción de Sodoma y Gomorra. La historia de la destrucción de Sodoma y Gomorra es un relato impactante y a la vez conmovedor contenido en el libro del Génesis en la Biblia. Estas dos ciudades, conocidas por su corrupción y perversión moral, se convierten en un ejemplo atemporal de las consecuencias de la maldad y la falta de rectitud. En el relato bíblico, se nos presenta a Abraham intercediendo ante Dios por Sodoma y Gomorra, buscando la misericordia divina para estas ciudades. Dios acepta la petición de Abraham y promete no destruir las ciudades si se encuentran al menos 10 personas justas en ellas. Sin embargo, cuando los ángeles enviados por Dios llegan a Sodoma, encuentran que la depravación es tan profunda que no hay ni siquiera 10 personas rectas. Lot, el sobrino de Abraham, es el único individuo que se considera digno de ser rescatado de la destrucción inminente.
La tristeza de esta historia radica en la pérdida de vidas y la destrucción de las ciudades. La imagen de fuego y azufre lloviendo del cielo sobre Sodoma y Gomorra transmite un sentido de juicio divino que es difícil de ignorar. Sin embargo, también se puede ver como una advertencia sobre los peligros de la corrupción y la inmoralidad desenfrenadas. La destrucción de estas ciudades no es simplemente un acto de ira divina, sino un recordatorio de que las acciones y elecciones de las personas tienen consecuencias. Número 4. La esclavitud de los israelitas en Egipto. La historia de la esclavitud de los israelitas en Egipto es un relato profundamente conmovedor y emblemático que se encuentra en el libro del Éxodo en la Biblia. Esta narrativa evoca una mezcla de emociones, desde la opresión y el sufrimiento hasta la perseverancia y la liberación final. La historia de los israelitas en Egipto es una de las más significativas y resonantes, ya que simboliza la lucha del pueblo por la libertad y la redención. La historia comienza con los israelitas, descendientes de Jacob, emigrando a Egipto en un período de hambruna. Al principio, encuentran refugio y seguridad, pero con el tiempo, su situación cambia drásticamente. A medida que el tiempo avanza, los israelitas se convierten en esclavos del poderoso imperio egipcio, sometidos a trabajos forzados y a un trato inhumano. Este giro de los acontecimientos marca el inicio de un período de profundo sufrimiento y opresión para el pueblo. El sufrimiento de los israelitas se convierte en un testimonio conmovedor de la crueldad y la injusticia que pueden prevalecer cuando un grupo de personas es despojado de su libertad y dignidad. La narrativa presenta un contraste dramático entre la grandeza del antiguo Egipto y la desesperanza de los esclavos israelitas, quienes sufren bajo la opresión de un sistema implacable. A medida que la opresión aumenta, surge un líder improbable, Moisés. Con la guía divina, Moisés lidera a los israelitas en su lucha por la liberación. A través de una serie de plagas y eventos milagrosos, Dios finalmente convence al faraón de liberar a los israelitas. Este proceso culmina con el famoso episodio del paso del Mar Rojo, donde los israelitas cruzan el mar en seco mientras las aguas se dividen, escapando así de la persecución egipcia. Número 3. La historia de Job. La historia de Job, narrada en el libro de Job en la Biblia, es una de las historias más conmovedoras y desafiantes en la literatura religiosa. Este relato profundiza en cuestiones fundamentales sobre el sufrimiento humano, la fe, la justicia divina y la fortaleza del espíritu humano en medio de la adversidad. Job es presentado como un hombre justo y piadoso, bendecido con riquezas, salud y una familia amorosa. Sin embargo, en un giro devastador, Satanás cuestiona la sinceridad de la devoción de Job a Dios y argumenta que su lealtad es simplemente el resultado de su bienestar material. Dios permite a Satanás poner a prueba a Job, quitándole sus posesiones, salud y seres queridos. A pesar de esta pérdida abrumadora, Job mantiene su fe en Dios y se niega a maldecirlo. La mayor parte del libro de Job se centra en los diálogos entre Job y sus amigos. Estos amigos intentan explicar el sufrimiento de Job desde una perspectiva teológica tradicional. Asumen que el sufrimiento es el resultado directo del pecado. Sin embargo, Job se resiste a aceptar esta explicación simplista y proclama su inocencia, cuestionando la justicia divina en permitir tal sufrimiento. El clímax de la historia ocurre cuando Dios finalmente responde a Job desde un torbellino. En su respuesta, Dios no ofrece una explicación directa del sufrimiento de Job, sino que revela la grandeza y complejidad de la creación, mostrando que la mente humana no puede comprender completamente los propósitos divinos. Esta respuesta no satisface necesariamente la búsqueda de respuestas de Job, pero lo lleva a una profunda humildad y aceptación de la limitación humana ante lo divino. Número 2. La traición de Judas. La traición de Judas Iscariote es uno de los episodios más conmovedores y trágicos en la narrativa bíblica, que se encuentra en los Evangelios del Nuevo Testamento. Este evento no solo es significativo en la historia cristiana, sino que también ha dejado una marca profunda en la cultura y la literatura occidental a lo largo de los siglos. Judas, uno de los 12 discípulos de Jesús, es conocido por haber entregado a su maestro a las autoridades religiosas y políticas por 30 piezas de plata. Esta traición culminó en la detención, juicio y eventual crucifixión de Jesús,
un evento central en la teología cristiana. La traición de Judas plantea cuestiones de lealtad, ambición y libre albedrío, lo que lo convierte en un relato profundamente humano y complejo. La motivación detrás de la traición de Judas ha sido objeto de especulación y debate a lo largo de la historia. Algunos sugieren que pudo haber sido impulsado por la decepción, ya que Jesús no se ajustó a las expectativas mesiánicas de liberación política que Judas pudo haber tenido. Otros consideran que la traición fue una manifestación de su codicia, ya que aceptó un pago por su acción. Independientemente de las motivaciones específicas, el acto de traicionar a alguien en quien se había confiado profundamente es un tema universalmente triste. La traición de Judas destaca la fragilidad de las relaciones humanas y cómo las decisiones individuales pueden tener consecuencias devastadoras no solo para uno mismo, sino también para aquellos que rodean. Número 1. La crucifixión de Jesús. La crucifixión de Jesús es uno de los eventos más icónicos y conmovedores en la historia del cristianismo, que simboliza el sacrificio supremo de amor y redención. Esta historia, relatada en los Evangelios del Nuevo Testamento de la Biblia, narra los últimos momentos de la vida de Jesús de Nazaret, su arresto, juicio y finalmente su crucifixión en una colina llamada Gólgota. El relato de la crucifixión es profundamente conmovedor, ya que representa la encarnación de la fe y el perdón en medio del sufrimiento humano. Jesús, el Hijo de Dios según la creencia cristiana, aceptó voluntariamente su destino en la cruz con el propósito de expiar los pecados de la humanidad y restablecer la conexión entre Dios y el ser humano. Los evangelios describen cómo Jesús fue arrestado después de la última cena, sometido a un juicio sumamente injusto y condenado a morir en una cruz. Fue azotado y llevado a través de una vía dolorosa cargando su propia cruz antes de ser crucificado junto a 2 criminales. Durante este tormento físico y emocional, Jesús pronunció palabras de perdón y compasión, mostrando su amor incondicional incluso hacia sus verdugos. La profundidad del significado de la crucifixión va más allá del sufrimiento físico. Para los cristianos, este acto de sacrificio revela el amor de Dios por la humanidad y su deseo de reconciliación. Se cree que a través de su muerte en la cruz, Jesús hizo posible la expiación de los pecados y abrió un camino para que las personas puedan ser perdonadas y restauradas en su relación con Dios.